Hola, buenas tardes. Hola, buenos días o buenas Hola, tardes, buenas mejor tardes. dicho. ¿Cómo andan? Bueno, ahí recién nos abrieron la clase, así que esperamos 5 minutitos más que terminen de entrar todos y ya arrancamos. ¿Se fue, profesora? Buenas tardes.
Bueno, tuve un inconveniente que se me apagó la computadora. Así que espero seguir yo de hospedadora porque tengo que compartir pantalla. A ver, dame un segundito. ¿Alguno de ustedes quedó de hospedador cuando salí yo de la clase? Si no, tengo que llamar a la facu porque no me permiten compartir Ahí me aparece que María Sofía Basualdo está de host. pantalla. Ahí ya le están solucionando desde la facultad, me parece. Sí, ahí ya está la Secretaría Académica de host. Marisa, estás muteada. Isaac habla. Ahora sí. Ahora sí, Gracias, bueno. Chau, chau. Isaac. Bueno, con razón todos me miraban con cara como diciendo, ¿qué dirá esta mujer? Bueno, arranco de nuevo. Primero y principal, buenas tardes a todos. Disculpen las idas y vueltas, pero primero que nada no habría en la facultad la clase, después se me apagó la computadora, después me quedé sin internet, toda una serie de complicaciones, pero bueno, vamos a arrancar un poquito más tarde, pero arrancamos, que es lo importante. Bueno, mi nombre es Marisa Pereira, yo soy docente de la Comisión 1, o sea, no sé si alguno de ustedes ya ha cursado ahí, y ahora me he integrado a esta comisión, así que van a empezar a tener clase conmigo los días miércoles. En este horario, esperemos que con menos dificultades técnicas. Bueno, ustedes ya tuvieron la clase el lunes, ¿no es cierto? Con la doctora Berardo. Vamos entonces. Sí, Perfecto. Antes de arrancar, ¿hasta qué unidad abarca el primer parcial? Bueno, una buena pregunta, pero no siempre tengo respuestas para eso. Todavía no se sabe bien cuándo va a ser la fecha del primer parcial, pero en principio, espera un segundo, ahí está. Pero en principio abarcaría hasta la unidad 6 inclusive, que es el proceso judicial. Y para los que son de elementos, universidad. Por ahora del módulo 1, lo que es abogado no va a haber, no va a ser para esta primera parte, pero todavía no lo tenemos muy... Bueno, el tema de los cortes, chicos, no puedo, es un problema, pero no tengo forma. Ahora tuve que cambiar la red porque se me había quedado sin internet. No tengo problema en repetir
lo que necesiten, pero si no entienden o no se escucha, pero lamentablemente otra solución no les puedo dar. Así que bueno, me irán diciendo. Bien. No, es que no puedo desconectar el video porque les quiero ir explicando y mostrándoles el PowerPoint. Igual la clase va a quedar grabada, o sea que en el peor de los casos después podrán escucharla. Pero me interesa que ustedes, sé que les es de utilidad porque siempre nos piden que las clases las tengamos con algún PowerPoint, sé que es de utilidad, entonces si apago el video no lo van a poder ver. Bueno, vamos a hacer lo posible y ver qué ocurre. Cualquier cosa, lo que pasa es que si me desconecto después voy a quedar de nuevo sin poder compartir. Salvo que nombre antes de desconectarme a alguien de hospedador para que después me nombre a mí. Esa es otra alternativa. Pero bueno, vamos viendo qué pasa y ustedes me avisan. Bien. Tenemos que ver, se van a ver conmigo la unidad 2, que es jurisdicción y competencia. Dentro de lo que es jurisdicción y competencia, vamos a ver cuáles son las funciones del Estado, porque justamente una de las funciones que cumple es la función jurisdiccional. Ustedes ya habrán visto en otras materias, además de en otro tipo de educación secundaria, que el Estado cumple distintas funciones que se corresponden en mayor medida con la división de los poderes que hay. Es decir, que nosotros tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y básicamente cada uno de ellos cumple la función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional. Sin embargo, esta división no es tajante, o sea, nosotros no podemos decir o considerar que la función legislativa es cumplida exclusivamente por el poder legislativo, porque no es así, sí en su gran mayoría. ¿Por qué tenemos esta división de funciones? Básicamente porque nosotros, como dice la Constitución, en los artículos 1 y 5, Constitución Nacional, la forma de gobierno de nuestro país es la representativa, republicana y federal. Y cuando hablamos de la forma de gobierno republicana, nos estamos refiriendo justamente a ciertas garantías y ciertas características que tiene la República, entre las que está la división de poderes. Cuando hablamos de división de poderes, no nos estamos refiriendo a que el poder efectivamente se divide, sino que lo que se dividen son las funciones. Y estas funciones, que son la legislativa, la jurisdiccional y administrativa, van a estar en manos de distintos órganos de gobierno. O sea, lo que se divide es justamente, o son los órganos del Estado. Si nosotros hablamos del poder legislativo, sabemos que la función básica, primordial del poder legislativo es la función legislativa. ¿Y en qué consiste la función legislativa? ¿Qué les parece? Me gustaría escucharlos un poquito. Lo que sepan o lo que deduzcan o lo que se imaginen. Perdón, Micaela, decime porque te tapé. La sanción de las leyes, ¿no? Sancionar leyes. Bien, ¿y qué sería? ¿Qué serían las leyes? Abstractas, obligatorias. Que obliguen a los individuos. Bien, normas. Perfecto. Crear ¿Quién un es el que marco está hablando? regulatorio. Ignacio Pilegam. Ah, bien, perfecto. A ver, ustedes han manifestado varias cosas, han dado varios conceptos, entonces vamos a tratar de unificarlos. Por un lado, estamos diciendo que la ley son normas generales y abstractas, ¿no es cierto? Son normas de conducta que rigen aspectos de la vida de la comunidad. Estas normas, ¿por qué decimos que son generales? Son generales porque abarcan o tienen efectos o rigen a toda la comunidad o a sectores de la comunidad que están vinculados con eso, pero no a personas determinadas. No tienen destinatarios con nombre y apellido. Si nosotros estamos hablando dentro del Código Civil, de la regulación
del matrimonio, las normas vinculadas con el matrimonio civil, ¿a quién van a regir? Y a aquellas personas que hayan contraído matrimonio, que quieran contraer matrimonio o que quieran disolver su vínculo. Si una persona es soltera y no tiene pensado contraer matrimonio, la norma no le va a ser aplicable. Pero el día que cambie su estado civil o quiera hacerlo, ahí sí. Lo mismo, o sea, por eso hablamos de la norma general, porque está destinada a toda una comunidad o a todo un sector o a una sociedad o regula actividades y va a tener vigencia para todos aquellos que quieren hacer esas actividades. ¿Está claro? Entonces, por eso la norma es general. ¿Y por qué es abstracta? Porque no está contemplando casos concretos. Está contemplando casos hipotéticos que se den en el futuro. O sea, que van a regular relaciones jurídicas futuras. Eso es la ley. Y la potestad que tienen los órganos del Estado de dictar esas normas generales y abstractas sería la función legislativa. Pero nosotros no podemos decir que la función legislativa se limite a la ley, porque vamos a ver que los otros dos poderes también tienen función legislativa y el resultado de su actividad no es exclusivamente la ley. Si nosotros hablamos del poder ejecutivo, ¿el poder ejecutivo tiene algún tipo de vínculo, algún tipo de actividad relacionada con la sanción de las leyes? Los decretos. Y cuando promulga o veta una ley. Ahí me gusta más, porque yo pregunté con las leyes, no con la función legislativa. La ley es la norma que resulta de la función legislativa en manos del poder legislativo. Ahí participa, que fue una de las dos cosas que vos dijiste, ahí participa el poder ejecutivo. ¿Cómo participa? Justamente elevando al Congreso de la Nación o a la legislatura provincial o a alguna de las cámaras un proyecto de ley, y una vez que el Congreso o la legislatura sanciona la ley, es decir, que ambas cámaras la aprueban ese proyecto como ley y la sancionan, pasa al Poder Ejecutivo. ¿Y qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo? Las puede vetar en forma total o en forma parcial. Si hace alguna modificación, si el veto, bueno, sea cual sea el veto, les pido por favor si se puede mutear, que hay un micrófono abierto y se escuchan los ruiditos. Si hace algún tipo de observación, vuelve al Poder Legislativo para que las cámaras traten esta propuesta del Ejecutivo, ya sea reformando la ley sancionada o bien ratificándola con las mayorías necesarias. Y ahí entonces pasa al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo la promulgue y a partir de la promulgación se publica y comienza la vigencia de la ley. ¿Está? Entonces, en el proceso de formación y sanción de leyes interviene el Poder Legislativo. Es decir, que el Poder Ejecutivo. Es decir, que el Poder Ejecutivo cumple funciones de carácter legislativo. ¿Hasta ahí está claro? Además, como bien dijo alguna de ustedes, que a veces no llego a ver quién es el que habla, además de eso, tenemos que tener en cuenta también que el Poder Ejecutivo cumple funciones de carácter legislativo cuando dicta los decretos. Y acá tenemos que hacer una salvedad, porque cuando hablamos de decretos tenemos dos tipos de decretos. Tenemos los decretos reglamentarios, que ahí no es una función legislativa. ¿Alguien sabe qué es un decreto reglamentario? ¿Qué finalidad tiene o cuándo se dicta? Sería un decreto que establece los mecanismos por los cuales se va a Te escucho muy asegurar. bajo, a ver si podés. Perdón, tengo el micrófono lejos. Sería como un Ahí decreto está. que establece los mecanismos por los cuales se van a asegurar el cumplimiento de una ley que ya fue dictada por el Congreso. Exactamente, muy bien, Ignacio. Acá veo que también Santiago dice reglamento de una ley específica. Es verdad, cuando hablamos de un decreto reglamentario, en realidad no estamos hablando de una función legislativa, estamos hablando de una función administrativa, porque esa es la actividad que cumple el Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo dicta un decreto reglamentario, lo que tiene por fin justamente es reglamentar una ley dictada por el Congreso para que esa ley, para que se den los requisitos, recaudos necesarios para que esa ley realmente entre
vigencia. Si el Poder Ejecutivo dicta una ley o modifica la 5827, que es una norma que supongo que ya la doctora Berardo les habrá dicho que tienen que estudiar, que está en las clases plenarias del doctor Basso, del Sistema Judicial Argentino, que organiza el Poder Judicial de la provincia, si la modifica y crea que, por ejemplo, establece que, bueno, como lo dice ahora, que va a haber 2 tribunales de trabajo más, ¿quién es el encargado de reglamentar esa ley y de crear todos los elementos para que los tribunales de trabajo empiecen a funcionar? El Poder Ejecutivo, a través de la provincia, en este caso, a través de los decretos reglamentarios. Por eso el decreto reglamentario no puede estar dentro de esta función legislativa. ¿Ustedes ven ahí si yo marco con el mouse? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Esta función legislativa no está formando parte de la actividad o de las funciones, perdón, el decreto reglamentario no forma parte de la función legislativa, forma parte de la función administrativa. Pero si hablamos del decreto de necesidad y urgencia, ahí sí, porque el decreto de necesidad y urgencia es una facultad constitucional que tienen el Poder Ejecutivo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de poder dictar ante un caso de urgencia que hace imposible esperar la aprobación de una ley, porque se está en un receso parlamentario, o por una cuestión como fue hace un año, va a ser cumplirse un año en estos días, la pandemia y los efectos del COVID en el mundo y por supuesto en nuestro país, el Poder Ejecutivo lo resolvió dictando urgentemente un decreto, estableciendo en ese momento lo que era el aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso sí forma parte de la función legislativa. Eso, si bien es una función, la del decreto, propia del Ejecutivo, es una función absolutamente legislativa, porque ese decreto en algún momento se va a integrar a la legislatura a través luego de una ley, pero mientras tanto cumple los mismos efectos que una ley. Entonces, ¿qué queremos decir con este ejemplo mientras vamos avanzando con las funciones del Estado? Que las funciones que cumple cada uno serían la función propia. O sea, para el Poder Legislativo la función propia es la legislativa, para el Poder Ejecutivo la función propia es la administrativa y para el Poder Ejecutivo la función propia es la jurisdiccional. Pero a la vez cada poder cumple funciones que pertenecen a los otros y son las que llamamos funciones impropias. ¿Está? Bien. ¿Puede el Poder Judicial cumplir funciones de carácter legislativo? ¿Puede dictar normas de carácter general y abstracto? Acá ustedes ven que cuando yo en el cuadro les pongo jurisdiccional, dentro de las funciones del Estado, hablo de la sentencia, porque la sentencia es el resultado de la función jurisdiccional. Sí, muy bien, Santiago. Santiago, no sé si es tu apellido o es tu nombre, Santiago Ramón. Estamos hablando de que la función, del que el Poder Judicial va a poder dictar normas, ahí como dijo Santiago Ramón, va a poder dictar normas que van a ser generales y abstractas. ¿Y a través de quién? ¿Cómo dicta esas normas? Bueno, a través de los máximos tribunales de justicia, llamémosle Corte Suprema de la Nación o la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que dictan acordadas y reglamentos. Eso lo van a ver en Fuentes del Derecho y van a ver la diferencia. La norma individual de conducta, Daniel, a la que vos haces mención, es cuando nos referimos a la sentencia. ¿Qué significa? Que el resultado de la función jurisdiccional es una norma individual de conducta, porque es una sentencia que en un caso concreto dicta el juez para resolver un conflicto que se da entre dos o más sujetos. Esa es la función propia. Sin embargo, dentro del Poder Judicial, órganos del Poder Judicial, como podrían ser las Cortes, Suprema Corte, pueden también dictar normas generales. Y eso es a través de los acordadas y reglamentos. Ustedes ya deben saber, algunos porque ya la materia la cursaron, otros porque trabajan en algún estudio, o porque tienen algún familiar abogado, o porque leen las noticias, o porque lo que sea.
pero ya todos me imagino que deben estar más o menos al tanto, que el Poder Judicial, y más a partir de la pandemia, todos los actos procesales los realizamos de forma electrónica. O sea que los abogados tenemos una firma electrónica, que es a través de un token con una contraseña, y nosotros podemos remitir a través de una página especial, ingresando con este token y nuestra contraseña, y podemos mandar escritos. Esos escritos, que van a estar firmados con nuestra firma electrónica, tienen los mismos efectos que si yo lo presentara en la mesa de entrada de tribunales. Lo que pasa es que hoy en la mesa de entrada de tribunales no me van a recibir ningún escrito por el tema de la pandemia. Entonces se mandan de manera electrónica. ¿Quién creó todo esto? ¿Quién se ocupó de organizar las notificaciones electrónicas? ¿Cómo se determinó que durante la época de la pandemia las notificaciones tenían que ser de esa manera porque los oficiales de justicia no iban a los domicilios? Ahora sí, pero durante muchos meses no. Que las resoluciones se iban a seguir dictando de forma remota. El trabajo remoto, que estamos los abogados. ¿Quién lo resuelve eso? ¿Quién lo decidió? Exactamente, una acordada de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Es decir, que esa acordada tiene los mismos efectos que una ley, porque de alguna manera, ¿qué está haciendo? Lo mismo que está haciendo el Código de Procedimiento Civil y Comercial, que es el resultado de una ley de la provincia de Buenos Aires, de la legislatura. Bien, acá Ignacio me pregunta si los reglamentos ya acordados no son una función administrativa, porque regulan el funcionamiento interno del Poder Judicial. Está muy bien tu pregunta, Ignacio, y depende. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? De cuál sea el contenido de esa acordada y reglamento. En general, los reglamentos sí son más funciones de carácter administrativo. Porque a lo mejor en el reglamento te está diciendo que el horario de funcionamiento de tribunales es tal, que la feria de julio, por ejemplo, el año pasado, no hubo feria de julio, si hay que la feria de julio es de tal a tal fecha. Ahí la función es absolutamente administrativa. Absolutamente administrativa. Pero si dicta la acordada unas normas que complementan el Código de Procedimiento Civil y Comercial, no sería una función administrativa, sería una función legislativa, ¿no es cierto? Entonces depende justamente del tema, de la materia que se esté regulando, para nosotros considerar que esas acordadas o reglamentos son funciones legislativas o administrativas. Lo que sabemos que en general no son funciones jurisdiccionales, porque son normas generales. Para organizar el funcionamiento de tribunales o para regular la vida de los justiciables, son normas generales. ¿Está claro? Ignacio, ¿te ha entendido? Perfecto. Doctora, Bien. ¿puedes repetir? Porque justo se me cortó medio, como que se Decime. me cortó mi cerebro. La diferencia que habría entre que sea una Jacqueline, función... ¿Qué? ¿cómo andás, Bien, todo bien. Jacqueline? No te había visto. Todo tranquilo. Me alegro. No podés zafar de mí. Te vengo No. siguiendo. Te casaste en la comisión 2 y yo me vengo a la comisión 2. Bueno, Ignacio Sí, y bueno, Campo me sin parece que problema. también, ¿no? Da buenas clases. No me quería Bueno, anotar en la 1 por los otros profesores, pero bueno, ese es otro. Está bien. Bueno, ahí medio se me cortó lo que me decías, pero entendí el concepto. Lo que no me quedó muy claro, si querés repetirme o mandarme acá en el No, ¿cuál sería la chat, qué cosa querías que repitiera. ¿Qué haría que una acordada sea función función legislativa o función administrativa? La diferencia claro. para que sea No, el contenido. Depende de qué tema esté regulando, la función es administrativa o legislativa, porque nosotros pensemos lo siguiente, ¿qué es la función legislativa? Justamente la potestad de dictar normas generales y abstractas, normas de conducta generales y abstractas. Entonces, si estamos hablando de que la acordada establece, determina que los procesos se van a mantener o se van a regular o se van a notificar de acuerdo al sistema de notificaciones electrónicas y determina la manera en que quedan notificados, cuándo se computan los plazos. Por ejemplo, si yo recibo una cédula electrónica hoy, miércoles, a través de mi
con mi token, ¿no? de la página de la Corte, recibo hoy, ¿cuándo quedo notificada? Quedo el viernes. Si la recibo en soporte papel, quedo notificada hoy. Esto, los que la materia nueva les parece chino, pero bueno, ya le van a ir entendiendo. ¿Esto qué significa? Que el sistema de notificación de la notificación electrónica difiere de la notificación en cédula. La notificación electrónica la recibo, pero no la recibo en papel, la recibo en la computadora, pero opera, empieza a correr el plazo de notificación como si fuera una notificación automática al Ministerio de Legis. Se notifican los martes y viernes. Todo este sistema, toda esta forma de regulación, es a través de una acordada. Y esto complementa el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia. Y el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia es el resultado de una ley de la legislatura bonaerense en función justamente de las facultades que tienen las provincias de dictar los códigos de forma. Entonces, las acordadas que puedan complementar los códigos de forma tienen un carácter legislativo. Ahora, si es acordada, lo que está diciendo es que la feria de julio va a arrancar el 10 de julio y termina el 20 o el 24, ahí no está regulando nada. Lo que está haciendo es una función absolutamente administrativa. O, por ejemplo, no sé, el otro día se cayó el sistema en varios departamentos judiciales, el día 5 y el día 9 de marzo. Entonces, la Corte sacó una acordada, 2 respectivamente, diciendo que, atento que no había funcionado bien la MEB, y claro, si uno tiene que mandar un escrito, le vence un plazo y no podés mandar, no tenés forma de hacerlo. Se suspendieron los plazos el día 5 y después sacó otra acordada, por los mismos motivos suspendió los plazos el día 9. En Mar del Plata, como el 10 de febrero, esto creo que fue en febrero, no, en marzo, pero bueno, no importa, es anecdótico. Como el 10 de febrero es el día de Mar del Plata, entonces la Suprema Corte sacó una acordada que se suspendían los términos procesales, porque el Poder Judicial no funciona, el 10 de febrero en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Eso es absolutamente administrativo. Es absolutamente administrativo. Es una cuestión que no aporta nada en cuanto al proceso, aporta en cuanto al cómputo de plazos. Si suspendemos un día, suspendemos 2, o si tribunales está cerrado, o si cambió el horario de funcionamiento. ¿Está claro? Esa es la diferencia entre función legislativa y administrativa. Ustedes piensen que cuando nosotros hablamos de la función legislativa, es dictar normas generales y abstractas. Cuando hablamos de la función jurisdiccional, es resolver conflictos de intereses entre 2 o más personas a través de una norma individual de conducta, que es la sentencia. ¿Y qué es la función administrativa? Todo lo demás. Yo acá en el cuadro les puse. Tiene carácter residual, porque la realidad es que es imposible definir todo lo que implica la función administrativa. Piensa en todo lo que es el Poder Ejecutivo. Y también la función administrativa, además de cumplirla el Poder Ejecutivo, también la cumplen los otros 2 poderes. Ya vimos que el Poder Judicial, si dicta una acordada estableciendo el horario de funcionamiento de tribunales o suspendiendo términos porque se cayó el sistema un determinado día, es una función de carácter administrativo. Si nombra un empleado o designa personal, es una función de carácter puramente administrativo, y sin embargo la cumple el Poder Ejecutivo. Lo mismo pasa en el Poder Legislativo. La función que cumple es legislativa, pero si el Poder Legislativo dicta una ley de presupuestos, está regulando, bueno, afecta a la vida de todos nosotros, pero no está regulando las relaciones jurídicas entre los ciudadanos o entre los ciudadanos y el Estado. Está determinando cuáles son los ingresos y las partidas que se prevén para el año siguiente dentro de los gastos del Estado nacional o provincial. Entonces, los 3 poderes cumplen funciones de carácter administrativo. El Ejecutivo es su función propia, los demás impropia. ¿Hasta ahí está entendido? Perdón, profesora, una pregunta. Sí, dime. Te escucho, Nicolás. Profesora. Perdón.
En el caso de los fallos plenarios, ¿no sería una función legislativa en manos del Poder Judicial? Porque en definitiva, cuando la Cámara de Apelación Bueno. dicta un fallo plenario, para los tribunales de alzada, que es esa Cámara de Apelación, sería jurisprudencia obligatoria, ¿o no? Perfecta la observación que haces, me gusta. Da para la discusión doctrinaria, quiero decir, ¿no? Da para el análisis y está muy Claro. bien. Voy a explicar Sí, sí, sí. un minutito para los que no saben que es un fallo plenario, si bien lo van a ver dentro de lo que sería la función, la bolilla 1, dentro de fuentes del derecho. El fallo plenario es el que pueden dictar las cámaras en pleno. ¿Qué significa? Que se reúnen todos los miembros de una misma cámara. Por ejemplo, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata está dividida en 3 salas de 2 miembros cada una, más un presidente, que va a desempatar si hay votos, o sea, si hay votos divididos en cada una de las respectivas salas. Es decir, que tenemos 7 miembros. Si nosotros tenemos, les digo cualquier cosa, ¿no? Cualquier ejemplo. Bueno, les voy a dar un ejemplo, no les voy a dar cualquier ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de algún momento que esto ocurrió. Hubo hace unos años, pasaba que no había como criterios uniformes con respecto a qué tasa de interés se podía aplicar, ¿no? Como qué tope de tasa de interés se podía aplicar en procesos de deuda por, no sé, tarjeta de crédito, o expensas, o impuestos, o cualquier tipo de relación contractual que fijara una tasa de interés. Ustedes saben que si piden una tarjeta de crédito, les van a hacer firmar un contrato bastante leonino, le van a establecer una tasa de interés que seguramente va a ser abusiva, o usuraria. Entonces el juez lo puede morigerar eso. Pero como había criterios muy dispares, que es lo que ocurre cuando existe un fallo plenario, las cámaras, a pedido de una de las partes, que apela una sentencia donde le aplicaron una tasa de interés muy alta, por ejemplo, o por decisión de alguna de las salas, se reúnen la Cámara en pleno, todos los jueces, las 3 salas y el presidente en este caso, para dictar un fallo plenario. Es decir, un fallo que unifique el criterio de la Cámara. Porque si la Cámara, por ejemplo, de Mar del Plata, la Sala 1, establece que el juez puede aplicar arbitrariamente, o no, arbitrariamente no, justificadamente la tasa de interés que quiera, no habiendo ningún tipo de tope, y el otro dice que el tope no puede ser del 2.5 mensual, entonces la suerte del demandado o del actor está echada de acuerdo a la suerte que tuvo en salir sorteada de una sala u otra. Como hay criterios tan disímiles, y ahí sí influye la suerte, porque el sorteo de la sala es sorteo, es que se reúne la Cámara en pleno y saca un fallo plenario. En el caso puntual que se había establecido la tasa de interés punitorio con un tope, cuando se conformó la sala, las cámaras, con otros nuevos miembros, otros jueces, a través de otro fallo plenario, anularon el anterior, diciendo que ellos no pueden tener funciones legislativas y que establecer un tope en la tasa de interés del 2.5% mensual implicaba un ejercicio de una función legislativa. Y el fallo plenario, o sea, esa función legislativa no está en poder de las cámaras a través de una norma individual que es la sentencia. Entonces, esta respuesta, Nicolás, sería que no puede, no es función legislativa. Es jurisprudencia obligatoria. ¿Y para quién es obligatoria? Para las salas de la Cámara donde se dictó el plenario, y es obligatoria para los jueces o juzgados de los cuales esa Cámara es el tribunal de alzada. Es decir, sería obligatorio para los 16 juzgados civiles y comerciales, para los juzgados de familia y para los 3 juzgados de paz. Pero, si bien hablamos de una jurisprudencia obligatoria, ese fallo plenario que tiene el carácter de obligatorio, a mi entender, es una función jurisdiccional propiamente dicha. Porque si bien tiene un efecto mayor que se puede expandir hacia otros procesos, se dicta en el marco de un proceso judicial para resolver un conflicto que se da entre 2 o más personas, para resolver un conflicto intersubjetivo. Se resuelve.
Lo que pasa es que esos efectos se van a extender de la sentencia. Pero es la función jurisdiccional propiamente dicha. Resolver un conflicto intersubjetivo de intereses con relevancia jurídica dictando una norma individual de conducta. Que no significa que esa norma sea obligatoria para todo el mundo. Significa que, si yo tengo un caso similar, el juez a lo mejor va a aplicar otra cosa o va a decir, por economía procesal, si bien yo no coincido con el criterio de la Cámara, aplico el tope de la Cámara porque, por economía procesal, para que no tengan que apelar. Pero, sin embargo, dejo sentada mi opinión en contra. Pero la realidad es que esto no va a tener efectos de norma general de conducta. Es un criterio de interpretación que puede ser modificado en un nuevo fallo plenario, ante un caso concreto de un proceso en particular. Entonces, mi criterio, mi opinión al respecto es esta, que coincide con esta valoración que hizo la Corte de Mar del Plata cuando dijo, nosotros no podemos cumplir una función legislativa. Entonces, queda criterio, en el caso puntual, se derogó ese fallo plenario y se estableció que, como dice el Código Civil y el Código Procesal, queda a criterio jurisdiccional, o sea, que cada juez, de acuerdo al caso concreto, que va a ser diverso, va a tener que determinar si la tasa es usuraria y la tendrá que bajar, o la mantendrá, o resolverá en el caso concreto. Y después de última se apelará a la Cámara y la Cámara verá. Perdón, doctora, una pregunta. Dime. Pero sería erróneo interpretar entonces que es una norma general de conducta, ya que se aplica a casos que reúnen iguales características. ¿Un fallo plenario? A ver, hay opiniones encontradas con respecto Claro. a esto. Hay parte de la doctrina que dice que es una función de carácter legislativo. Para mí no. Para mí no. Claro, Pueda claro. que tenga un efecto extendido, es una cosa, pero sería lo mismo que si hablamos a lo mejor de una sentencia de incidencia colectiva, que no va a tener la sentencia es una norma individual de conducta, porque en realidad, por decir algo, a todas las personas, por ejemplo, que usen, no sé, que tengan Movistar el celular, se les aplicará una multa porque cobraron un rubro excesivo, entonces yo reclamo para que yo no tengo que hacer un juicio. Pido a Movistar que me lo descuente, porque es lo que salió en una sentencia donde yo no fui parte, pero era de incidencia colectiva. O sea que el carácter va a ser más erga omnes, pero no deja de ser una función jurisdiccional. Si vos me decís que el fallo plenario es una función legislativa, estamos perdiendo de vista que lo que están haciendo los jueces no es dictando una ley. Lo que están haciendo los jueces es resolviendo un caso concreto. Y esa es la función jurisdiccional. Exacto. Con efectos que se extienden del caso concreto, entonces podríamos decir que los efectos podrían ser asimilables a una función legislativa. Pero, ¿por qué? Porque va a empezar a ser una norma obligatoria para los jueces de ese departamento. Pero la realidad es que los que están haciendo los camaristas, sin lugar a dudas, es función jurisdiccional. Ese es el punto. Porque si nosotros decimos que es una función legislativa, nos estamos olvidando que lo que están haciendo es dictando una sentencia. Con un efecto Exacto. diferente. Pero el efecto con respecto a las partes del conflicto, el efecto es el mismo. Es una norma individual Perfecto, de conducta. Gracias. ¿Está? No, por favor. Me encanta que pregunten y que podamos analizar distintas cuestiones. Bueno, entonces ya estuvimos más o menos viendo lo que era también la función jurisdiccional, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacer como un repasito, que no había pasado la filmina. La función legislativa, entonces, como la función legislativa, tenemos la ley, que sería la función propia del Poder Legislativo, norma general de conducta abstracta y previa, dictada por el Legislativo, tanto en nación como en provincia. El decreto, que hicimos la aclaración, sería en este caso el decreto de necesidad y urgencia, dictado por el Poder Ejecutivo en nación y en provincia, y las acordadas
dictadas por la Corte Suprema de Justicia en Nación y la Suprema Corte de Justicia en provincia, que van a tener el carácter de normas generales. En la medida que no sean decretos reglamentarios. Perdón, que no sean reglamentos o acordadas con fin reglamentario. Bien. ¿Y qué es la función jurisdiccional? Esperen que quiero... La función jurisdiccional, o la jurisdicción, que es la función propia del Poder Ejecutivo, es el poder de ver que tienen ciertos órganos del Estado, porque vamos a ver que no es el único, el Poder Judicial, que cumple este tipo de funciones, que consiste, pero que básicamente es una función propia del Poder Judicial, que también la puede cumplir los tribunales arbitrales, que acá no está en este cuadro, pero la vamos a ver. ¿Y en qué consiste? Como ya adelantamos. En resolver conflictos intersubjetivos de intereses de relevancia jurídica. ¿Qué significa intersubjetivo de intereses? Que se dan entre sujetos. O sea que cuando hablamos de jurisdicción y hablamos de conflicto, hablamos de dos sujetos entre los cuales hay conflicto. Actor y demandado. Puede haber más de un sujeto por la parte actora y o más de un sujeto por la parte demandada. Porque si nosotros estamos hablando de un matrimonio que sufrió un accidente chocando contra un colectivo, va a ser las víctimas, el matrimonio van a ser los actores, ya que tenemos coactores, pero van a demandar a la compañía de colectivos, van a demandar al colectivero y van a demandar a la compañía de seguros. O sea que va a haber también más de un sujeto por la parte pasiva. O sea que es un conflicto intersubjetivo, bastante intersubjetivo, pero siempre tiene que haber dos partes cuando hablamos de conflicto. Bien, ¿y qué significa que tiene relevancia jurídica? Que tiene que haber un interés jurídico protegido. Si no, no va esto a generar el movimiento o la actividad jurisdiccional. Lo que es importantísimo es que aquel que ejerce la función jurisdiccional actúe como tercero imparcial. Esto significa que tiene que ser ajeno a las partes, que no puede tener interés en el resultado del proceso, que no puede tener vínculo con ninguna de las partes, ni favorable ni desfavorable. Es decir, no puede ser ni amigo íntimo, ni socio, ni deudor, ni acreedor, ni enemigo. O sea, él no puede tener ningún tipo de beneficio en forma directa o indirecta con el resultado del proceso. Si esto ocurriera, se tiene que apartar del conocimiento de la causa y se sorteará otro juez. Ahora, ¿cómo hace el juez para resolver este conflicto intersubjetivo de intereses? Lo va a hacer dictando una sentencia, que es la norma individual de conducta, como vimos hoy. Pero para llegar a la sentencia, desde la demanda que da inicio al proceso hasta la sentencia, demanda o denuncia, si habláramos de otro tipo de proceso, va a haber una serie de actos procesales que van a estar regulados por los códigos de procedimiento o por el código de procedimiento que corresponda, y además esa sentencia la va a tener que fundar en la ley, en el derecho vigente, porque cuando hablamos de ley estaríamos limitando, o sea, hablamos de ley, hablamos de tratados, de constitución, o sea, de normas vigentes, pero también va a tener que aplicar la costumbre, va a tener que considerar la jurisprudencia obligatoria o no obligatoria, la doctrina. Bien. La sentencia, como dijimos hoy, que va a dar como resultado la función jurisdiccional, es una norma individual de conducta, que una vez que está firme, adquiere la calidad de cosa juzgada. ¿Qué significa? Que una vez que la sentencia se dicta, se notifica a las partes, que vence el plazo para interponer recursos, o que bien interpuestos se agota la vía recursiva, la sentencia queda firme, es inmodificable. No se puede modificar nunca más, ni en este proceso ni en otro proceso, salvo honrosas excepciones que están reguladas. Y esa sentencia, además, al ser firme, adquiere la calidad de cosa juzgada, es decir, que pasa a ser obligatoria para las partes, a tal punto que si llegaran a establecer una condena, en el caso, o sea, que condena el cumplimiento, por ejemplo, de una obligación al deudor, al demandante,
en el caso de que no lo cumpla, se puede lograr el cumplimiento forzado a través de la ejecución de la sentencia. O sea que esta norma individual de conducta, si establece condena, es ejecutable de una forma coactiva a través de también la actividad jurisdiccional. Esto es el concepto de jurisdicción, el concepto de función jurisdiccional. Sin embargo, nosotros vamos a ver que existen diversas acepciones del término jurisdicción. ¿Por qué decimos diversas acepciones? Porque la realidad es que en mucha legislación, que incluso les digo hasta en la misma Constitución nacional, provincial y hasta la misma Ley 5827, se confunde el concepto de jurisdicción con otros. Ni hablar si estamos hablando de otro tipo de materia, que no es de derecho procesal. O sea, la palabra jurisdicción tiene muchas acepciones. Entonces, a veces se dice que la jurisdicción es el ámbito territorial donde el Estado ejerce su soberanía, que a veces a lo mejor habrán escuchado decir, sí, la República Argentina tiene jurisdicción sobre el mar argentino. No, suponiendo. ¿Qué significa que tiene jurisdicción? Bueno, no es el concepto que estamos dando de jurisdicción acá, claramente. O cuando habla, por ejemplo, del territorio donde el juez cumple las funciones. Y eso en realidad estaría referido a la competencia territorial. El juez no tiene jurisdicción en el Departamento Judicial de Mar del Plata, tiene competencia territorial en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Ahí está mal utilizado. Y estos sí son errores que nosotros los vamos a ver en más de una bibliografía, pero que ustedes tienen que marcar la diferencia y aplicar el término como corresponde. Y esto está relacionado con el 4, porque el punto 4, que habla de la aptitud que tienen los jueces, conferido por la ley, para entender en determinada etapa del proceso, en determinada categoría de asuntos, es la competencia. Ese es el concepto de competencia. Y se confunde jurisdicción con competencia. Mucho se confunde, mucho. Y son dos cosas distintas, relacionadas pero distintas, porque la jurisdicción es el poder de ver, que no les expliqué por qué era poder de ver, así que ahora les explico. El poder de ver, de resolver un conflicto intersubjetivo de intereses, y la competencia es la aptitud que tiene el juez para poder en un caso concreto hacerlo. ¿Por qué? Porque debe ser competente. Pero no son lo mismo. O sea que el punto 2 habla de la competencia territorial y el punto 4 habla de la competencia. Estos dos conceptos son confundidos con jurisdicción. O sea, muchas veces se dicen jurisdicción y debería decir competencia. ¿Se entiende lo que significa esto de las diversas excepciones? Bien, y por último, que sería el 3, sería el conjunto de prerrogativas que pueda tener un órgano determinado un órgano público, del poder público. Y ahí estaríamos hablando también de las atribuciones que pueda tener un determinado órgano. Entonces, por ejemplo, se puede decir, bueno, ARBA tiene jurisdicción para percibir el impuesto inmobiliario de los inmuebles ubicados en la provincia de Buenos Aires. No es que tiene jurisdicción, tiene facultades, tiene atribuciones, pero se lo confunde. O sea que el concepto de jurisdicción es confundido con estas 4 acepciones, pero que no tienen, no contemplan el aspecto procesal que ustedes tienen que conocer. Por lo tanto, no nos sirve. Sirve saber que existen. Acá vuelvo a esto, del poder de ver. ¿Por qué decimos que la jurisdicción es un poder de ver? Bien, ustedes saben que existe una prohibición de lo que se llama la autotutela. ¿Alguien sabe qué es la autotutela? La justicia por mano propia. Muy bien, Jacqueline y Ignacio Por ejemplo, a la dúo. legítima defensa. Claro, la justicia por mano propia. La justicia por mano propia en sí está vedada, porque justamente en un sistema de derecho, la justicia, o sea, la administración de justicia está delegada, en este caso por nuestra Constitución, al Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, esta delegación al Poder Judicial, perdón, ahí está, acomodando acá. Esta delegación al Estado de esta función va como contrapartida de la mano de la prohibición
de hacer justicia por mano propia. Hay excepciones, pero son excepciones que la misma legislación las permite. O sea, el Código Civil nos habla del derecho de retención, el Código Penal habla de la legítima defensa, que bueno, si se dan las condiciones, las particularidades y demás, podemos considerar que son formas excepcionales de autotutela, pero en realidad no se está habilitando la legislación a hacerlo. Si nosotros le cortamos la mano al que nos robó, o le robamos al que nos robó, o matamos al familiar, el que mató a un familiar nuestro, estamos haciendo justicia por mano propia y estamos cometiendo un delito, porque está vedado. Entonces, que el Estado a nosotros no nos permita hacer justicia por mano propia en pos de una organización, de un sistema jurídico vigente, tiene justamente como contracara la obligatoriedad de proveernos una defensa. O sea, el debido proceso, el acceso a la justicia, que son garantías constitucionales que tenemos todos los ciudadanos, no puede estar menoscabado. Entonces, si bien el Poder Ejecutivo tiene el poder de resolver un conflicto, tiene el poder de resolver un conflicto intersubjetivo de intereses, dictando una norma individual de conducta, que es una facultad, una potestad, una atribución muy importante, tiene también el deber de hacerlo. No nos pueden cercenar el derecho de acceso a la justicia. No, la autocomposición, Ignacio, acá me preguntan si la autocomposición de un conflicto implica que obviamente la resolución del conflicto fuera del ámbito del Poder Judicial está prohibida. No. Y vos ahí aclarás, sin usar la fuerza. A ver, conflictos intersubjetivos de intereses de relevancia jurídica, hay, no sé los porcentajes, pero hay muchísimos más de los que llegan al Poder Judicial. La gran mayoría, gran mayoría, no llega al Poder Judicial. ¿Y por qué no llegan? Porque las partes lo resuelven. Yo puedo haber tenido un conflicto, estaba esperando en un semáforo, otro auto dio marcha atrás sin querer, me chocó. Ahí hay un conflicto intersubjetivo de intereses. Yo quiero que me indemnice, que me arregle el auto. Él dice que no. Finalmente llegamos a un acuerdo y me paga el arreglo o parte del arreglo. Y ya está. Valga la redundancia de arreglo. Me paga el chapista. Me indemniza por los daños y perjuicios que yo tuve, o en parte de lo que yo le reclamo. Entonces yo renuncio a parte de mi pretensión, el otro también, porque no quería pagarme nada, y nos ponemos de acuerdo y el conflicto terminó, ya no existe. Esto es una autocomposición. Las partes de común acuerdo llegan a la solución del conflicto y no pasan por el Poder Judicial, no entran al Poder Judicial. Esto, por supuesto, está permitido. Ahora, si ese conflicto tuviera como base derechos indisponibles, derechos que afecten el orden público, derechos que tengan un contenido que no sea exclusivamente patrimonial, ahí ya tiene que intervenir el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, porque para que tenga efectos ese acuerdo, muchas veces necesitamos de la sentencia judicial. Y un caso es el divorcio. Hoy igual no existe el divorcio con causa, pero cuando existía, o no existiendo, lo mismo, si dos personas están casadas y deciden separarse, se separan de común acuerdo. Lo que pasa es que esa separación tiene efectos de separación personal, pero no tiene efectos de divorcio. El vínculo conyugal sigue vigente, porque así como los casó el jefe del registro civil, hoy los tiene que divorciar un juez, porque el juez va a controlar que se den todos los requisitos legales para disolver un matrimonio. Tiene que controlar que si hay menores, existe un régimen de comunicación entre los menores y los padres, tiene que controlar el tema de la cuota alimentaria, o sea, se van a dar distintas cuestiones que van a ser resueltas por el juez. O sea, si los cónyuges se separan
y no inician el divorcio y se ponen de acuerdo con quién viven los chicos, a dónde van, cuando están un día, cuando están con el otro, y lo mismo con los alimentos, tal vez pasan años y nunca hacen el divorcio, o algún día lo hacen y ya los chicos ya son abuelos. Pero para que tenga efectos, esa autocomposición del conflicto requiere un control jurisdiccional. Entonces va a ser la sentencia lo que le va a dar efectos jurídicos a la autocomposición. Pero después la autocomposición en sí tiene plenos efectos. ¿Está claro? Bien. Vamos a ver entonces dentro de los elementos de la jurisdicción, cuando hablamos de los elementos de la jurisdicción, vamos a ver las palabras en latín, nos vamos a referir a distintos aspectos de lo que es la función jurisdiccional, que no es nada más de lo que ya estuvimos hablando, pero que es importante que lo vean también de esta manera. Los elementos son la notio, la vocatio, coertio, judicium y la executio. 5 palabras en latín que parecen complicadísimas, pero que no lo son, porque no hacen más que referir a los temas que ya estuvimos hablando. La notio es la posibilidad, aptitud, facultad que tiene el juez de conocer del conflicto o del litigio. ¿Cómo conoce el juez del conflicto? Porque el actor inicia la demanda y le plantea las cuestiones, le relata los hechos, le ofrece la prueba, le manifiesta su pretensión. Y luego, cuando se presente el demandado, va a hacer lo mismo. Va a manifestar su pretensión, va a argumentar sus hechos, se va a expedir sobre lo que dijo el actor. Pero el que toma el conocimiento de toda esta situación conflictiva es el juez, a través de la función jurisdiccional. Cuando hablamos de vocatio, nos estamos refiriendo a la potestad que tiene el juez justamente de establecer a las partes cargas procesales para que comparezcan en juicio a hacer valer su... A ver si pueden mutearse, por favor. Impone cargas a las partes de un proceso para hacerlas comparecer en juicio o las hace comparecer en juicio en determinado plazo. Cuando nosotros hablamos de derecho procesal, cuando nosotros hablamos del procedimiento, del proceso, vamos a ver que las partes deben cumplir con ciertos actos procesales, pero la falta de cumplimiento no les acarrea una sanción. No le van a poner una multa porque no contestó la demanda o porque no ofreció una prueba. La van a poner en una situación de desventaja. Es decir, que yo como parte cumplo con mis cargas procesales, tengo mayor posibilidad de obtener una sentencia favorable, y si no cumplo con las cargas, tengo más expectativa de tener una sentencia desfavorable. Estas cargas las va a imponer el juez. Están en el código, pero el que las determina es el juez. Entonces, cuando el actor inicia la demanda, el juez va a ordenar correr traslado de la demanda al demandado, y va a ordenar, le va a dar un plazo para que se presente a contestar y ejercer su derecho de defensa, y va a ordenar que se le notifique esa demanda, y a partir del momento de que es notificado, va a empezar a correrle el plazo. Esto forma parte de lo que es la vocatio. Cuando hablamos de la coertio, ya hay un ejercicio de fuerza de parte del juez, y se da a través del uso de la fuerza pública para lograr el cumplimiento de ciertas medidas o cuestiones que le ordena, resuelven el proceso. Desde la posibilidad de plantear una medida cautelar, para un embargo preventivo sobre un inmueble del demandado, porque hay elementos que hacen presumir que el actor tiene un derecho y que hay peligro en que el demandado venda los bienes y sea insolvente y no se pueda cumplir una posible sentencia el día de mañana. O, no sé, cita a un testigo, el testigo no comparece a la primera audiencia, entonces después lo manda a buscar por la policía, por la fuerza pública. O sea, el juez tiene dentro de su función jurisdiccional la posibilidad de hacer uso
de la fuerza pública para que se cumplan las decisiones, las medidas que él toma. La judicium es la decisión en sí del conflicto. La judicium es lo que nosotros vamos a ver en la sentencia, cuando el juez resuelve el conflicto a través de una norma individual que va a adquirir la calidad de cosa juzgada. Y por último, la executio, que es la posibilidad que tiene el juez de lograr el cumplimiento forzado de la resolución de la sentencia que él dictó, que hoy se los conté cuando hablamos de jurisdicción, cuando no es cumplida en plazo. Entonces, por ejemplo, por decirles algo, el juez condena al demandado a lo que lo indemnice el actor con una suma de 350.000 pesos en concepto de daños y perjuicios como consecuencia de un accidente de tránsito que es sufrido por culpa del demandado, y queda firme la sentencia, tiene un plazo de 10 días, pasan los 10 días, el demandado no pagó. ¿Qué puede hacer el actor? Lograr la ejecución de la sentencia, es decir, el cumplimiento forzado. ¿Cómo hace el juez para lograr que el actor pueda cobrar? Bueno, por ejemplo, le va a embargar un bien y va a ordenar la subasta del bien. Del producido de la subasta va a cobrar el actor y lo que quede se le devuelve al demandado. Eso es a través de la executio, a través de la fuerza. ¿Está claro? Por eso son importantes estos elementos de la jurisdicción. Yo igual esto después se lo dejo todo. Bueno, bien. Función jurisdiccional. La función jurisdiccional, como función propia del poder judicial, da como resultado una sentencia, es decir, una norma de conducta particular posterior al conflicto, concreta y complementaria, dictada por el poder judicial. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de la función legislativa, que es una norma general y abstracta, la sentencia es una norma individual y concreta. Bien. La función jurisdiccional, ¿la pueden cumplir los otros dos poderes? El poder legislativo, sí, a través del juicio político. ¿En qué consiste el juicio político? Cuando la Cámara de Diputados acusa a un miembro, a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, si hablamos de la Nación, o si hablamos de la Cámara de Diputados provincial, a un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, o a un miembro del Poder Ejecutivo, ya sea el presidente de la Nación o gobernador en provincias, secretarios, sus ministros, por mal desempeño en sus funciones, por delito común o por delito en el ejercicio de sus funciones. O sea, cuando por alguna de estas tres causales, alguno de esos miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo es acusado por la Cámara de Diputados, pasa a ser juzgado por la Cámara de Senadores. ¿Y cuál es el resultado de este juicio? Si es destituido o no. O sea, si se prueba que existió alguna de estas causales, es destituido el funcionario. Y luego puede ser sometido a la justicia civil o penal que corresponda. Este juicio político es una verdadera función jurisdiccional. Y a la vez, es una forma de contralor que tiene el legislativo sobre los otros dos poderes. Porque dentro de este sistema republicano vemos que además hay un sistema de contralor recíproco. Todos los poderes se van controlando recíprocamente, dentro de sus propias funciones. El Poder Ejecutivo controla al Legislativo y en su caso puede vetar una ley ya sancionada, en todo o en parte. El Poder Legislativo controla a través del juicio político. El Poder Jurisdiccional controla a través de la declaración de inconstitucionalidad en un caso concreto de una norma dictada por el Legislativo o por el Ejecutivo o por un reglamento o una resolución de un intendente. Es decir, que el Poder Judicial, dentro de su propia función, controla lo demás. Bueno, volviendo entonces a la función jurisdiccional, la pregunta del millón. ¿Puede el poder ejecutivo cumplir funciones de carácter jurisdiccional? Bueno, acá
nosotros lo que vamos a ver, perdón, estaba viendo si había alguna pregunta. Acá nosotros lo que vamos a ver como primera medida es que cuando hablamos de la función jurisdiccional en manos del Poder Ejecutivo, nos estamos refiriendo no necesariamente al presidente o al gobernador o al intendente, nos estamos refiriendo a tribunales descentralizados que dependen de ellos o cualquier entidad dentro de la administración pública. Ustedes piensan que el Poder Ejecutivo no es solamente la cabeza del Ejecutivo, son los ministros y todos los funcionarios que dependen de ese ministerio y que conforman ese ministerio. O sea, si hablamos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, forma parte de la administración pública, porque depende del Ministerio de Educación de la Nación. Si hablamos de ARBA, si hablamos de la FIP, si hablamos de PAMI, IOMA, aduanas, son todas distintas entidades de la administración pública. Entonces, cuando alguna de estas, o tribunales, como les dije, descentralizados, como podría ser un juzgado de faltas, que depende de la municipalidad, cuando estas cumplen funciones resolviendo un conflicto que se da entre la misma administración pública y un agente, un funcionario, un empleado o un contribuyente, cualquiera, estamos hablando de lo que se llama jurisdicción administrativa, es decir, de una función jurisdiccional en manos de la administración pública, es decir, en manos del Poder Ejecutivo. La pregunta a la que se referencia hoy es: ¿esta es una verdadera función jurisdiccional? Y ahí tiene la respuesta. No constituye una verdadera función jurisdiccional. ¿Y alguno sabe o se acuerda por qué no sería una verdadera función jurisdiccional? Y porque no es imparcial. Exactamente. ¿Quién dijo que no es imparcial? Yo, Estefanía. Estefanía, ¿y por qué pensás que no sería imparcial? Y porque, como es el Poder Ejecutivo, forma parte del conflicto también. Exactamente, el Poder Ejecutivo forma parte del conflicto. Muy bien. Si nosotros estamos hablando de la municipalidad en general, perdón, y estamos determinando que hay zonas en que está prohibido estacionar, y sin embargo estacionamos, ¿qué riesgo tenemos? Que nos pongan una multa, que nos secuestren el auto. Nosotros consideramos que es injusto que justo en la puerta de nuestra casa esté prohibido estacionar. Entonces, como es injusto y tenemos cosas que hacer, dejamos el auto igual. Pero esa ordenanza la dictó la municipalidad. ¿Y quién es el que me va a poner la multa? Y un agente de la municipalidad, que va a ser un policía municipal. ¿Y a quién me voy a quejar? Y al juzgado de faltas. ¿Y de quién depende el juzgado de faltas? Y de la misma municipalidad. Entonces, la municipalidad que dicta la norma y la ejecuta es parte interesada porque es la beneficiada y la que estableció la norma. Entonces, si yo voy a la justicia, al juzgado de faltas, que es un ejemplo de función jurisdiccional, de tribunal descentralizado que ejerce una función jurisdiccional, y le digo que no me apliquen una multa y le doy todos los fundamentos, seguramente me va a decir que no. O sea, normalmente los jueces de falta es muy raro que den vuelta una decisión administrativa. Porque justamente son parte del conflicto. Entonces, o lo mismo si no me habilitan un negocio, o la FIP me clausura un comercio por un determinado motivo. Yo tengo que ir ante el mismo Poder Ejecutivo a reclamar. Si son los que dictaron la disposición, los que la controlan, y los que la ejecutan. Entonces, al no ser un tercero imparcial el que resuelve el conflicto, porque es parte del mismo, y cuando nosotros hablamos de la función jurisdiccional, ¿qué dijimos? En el carácter de tercero imparcial. Entonces podemos concluir que no es una verdadera función jurisdiccional. O sea que la función jurisdiccional cumplida por el Poder Ejecutivo no es una verdadera función jurisdiccional, que es lo que se llama jurisdicción administrativa, ¿no? Ese es el nombre. Entonces la jurisdicción administrativa es la potestad, como vimos
recién, de resolver conflictos que se dan entre la administración pública y un administrado, un funcionario, un contribuyente, un agente, donde en general se aplican sanciones, multas, clausuras, secuestros, pero que el órgano que lo resuelve es parte del conflicto, por lo que no actúa como un tercero imparcial. Entonces, cuando hablamos de la jurisdicción administrativa, decimos que no es una verdadera función jurisdiccional. Cuando hablamos de la función jurisdiccional en manos del Poder Ejecutivo, decimos, sí, es la jurisdicción administrativa, pero no es una verdadera función jurisdiccional. ¿Mm? ¿Está claro? En este momento no estoy viendo ninguno en video, así que no veo caras para ver si Perfecto. está claro o no. Perfecto, profe. Buenísimo, gracias. Bárbaro, Magali. Bueno, listo. Entonces, ahí en el campus de ustedes vamos a tener que empezar a armar, porque por lo que vi no hay nada. De nada, de nada. Gracias. Porque Sofía. se borra cada vez que vuelve a ingresar. No, porque no existía esta comisión, por eso, porque es nueva. Yo Ah, es verdad. en el otro campus tengo toda la información, en el campus de la Comisión 1, pero no en esta. Así que, bueno, por lo menos voy a empezar a hacer mi unidad y después veremos cuando la doctora Berardo, que es la adjunta que está a cargo de la comisión, a ver, bueno, ya nos dirá cómo quiere que nos manejemos, pero bueno, yo voy a ir subiéndoles el material. Con respecto al material de estudio, yo creo que ya les estuvo hablando del tema, por supuesto, Constitución Nacional y Provincial, Código de Procedimientos, si tienen Código de Procedimientos, bueno, no lo mismo, no. Yo lo que les puedo decir es que los miércoles van a tener clase conmigo, el miércoles que viene, 24 de marzo, o sea que no hay clase, o sea que nos vamos a ver el miércoles 31, y ahí continuamos con el tema. Les voy a subir también al campus sí, lo va a subir. Creo que van a tener clase los lunes con el doctor Guillermo Vicente, que van a empezar a ver la bolilla 1. Van a tener clase los miércoles conmigo, que en principio vamos a ver jurisdicción y competencia, y los viernes con ella, que creo que va a arrancar con juez. Doctora, Sí, dime. ese doctor es nuevo, ¿no? Sí, es nuevo. No lo conocen. No sé si entró en la clase hoy, porque estuvo el otro día en la que di el lunes en la Comisión 1, me dijo que iba a estar, pero no sé si pudo, o sea, no lo vi. En realidad no estuve buscando, y como estoy compartiendo pantalla, tampoco veo todo. No veo todos los que están, así que no sé si está. Pero bueno, ya lo conocerán el lunes próximo. ¿Qué más? Bueno, les voy a subir también unas fotocopias escaneadas sobre la bolilla de jurisdicción de Alvarado Belloso, y les recomiendo, porque es muy claro, muy actualizado, el libro del Manual de Derecho Procesal de Gossaini, que ya la doctora Berardo creo que se los mencionó también. Gossaini tiene toda su bibliografía, toda su vida a la web, toda de acceso gratuito. Obviamente si quieren comprarlo, si quieren comprar el libro lo tienen que pagar, pero si lo quieren ver por internet, está disponible. Y es muy bueno. Y está muy actualizado y con una mirada, él se ha enfocado mucho en lo que es el derecho procesal constitucional y bueno, tiene una mirada muy novedosa. Yo ahora estoy haciendo la especialización en derecho procesal, que está a cargo de él desde la UBA, desde el año pasado. La estamos haciendo, así que, bueno, la verdad es que es para tenerlo en cuenta. Se lo recomiendo. Bueno, chicos, cualquier cosa, estoy a disposición. A través del campus se comunican, hacen las preguntas. Voy a habilitar un foro para que puedan también hacer las preguntas ahí, así todos pueden también participar y no tenemos que estar explicando todo muchas veces. Gracias, Sebastián. Bueno, un placer. Nos vemos entonces en 2 semanas. Les voy a subir también unos audios que yo grabé el cuatrimestre pasado de jurisdicción y les voy a subir de competencias, y si quieren empezar a escuchar, que son
o sea, que los audios solos, sin nada que como, bueno, al principio estábamos como sin las clases por Zoom, les subí audios. Así que los voy a tener que también les puede servir para escuchar y repasar. Bueno, buena semana, nos vemos entonces, y el 24, tómense un ratito para reflexionar, porque no hay que perder la memoria de lo que implica, me pone algunas caras, el 24 se conmemora el golpe de Estado del año 1976. Ustedes no habían nacido, la mayoría, pero forma parte de nuestra historia y no tan antigua. Y bueno, no hay que olvidarse de la dictadura. Así que no hay que olvidarse para que no vuelva. Así que alguien acá está ofreciendo un departamento, les pediría por favor que esto no lo haga, Dayana, en las clases. Bueno, nos vemos, así que por eso, el 24 dedíquense un ratito a pensar y a leer sobre la democracia, como buenos estudiantes de derechos que son. Que tengan buena semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Doctora, ¿cuándo va a subir las cosas al campus? ¿En la semana, en el transcurso de la semana? En cuanto pueda. Ahora, en un ratito empiezan mis clases de posgrado, así que hoy no creo, pero entre mañana y el viernes seguro, Jacqueline. Vos igual tenés Perfecto, todo, muchas gracias, buen fin de. así que no me pidas más. De nada, igualmente, beso, chao.